Recording in progress. Buenos días, estamos nuevamente reunidos. Hoy es un día en el que toda la iglesia, las iglesias que creen que Jesús es el Hijo de Dios, celebran su resurrección. Ah, y por eso, en vez de continuar con lo que estamos haciendo, quiero que hablemos sobre la resurrección nuestra por la resurrección de Él. Porque nosotros tenemos una vida nueva, una vida eterna que comenzó el día en que nosotros tomamos la decisión de que Jesús era el Señor de nuestras vidas. Así que preparen sus Biblias, por favor, porque vamos a leer unos pasajes que nos van a ayudar a entender un poco, ¿ok? Nos van a ayudar a entender un poco. Obviamente la lectura sigue siendo basada en lo que tenemos nosotros en Pedro. En cuanto a nosotros llegamos a tener participación en la naturaleza divina, pero nuestro trabajo está en que a esa fe hay que añadir estas cosas que están aquí. Porque si esas cosas están en nosotros y además abundan, no seremos ni ociosos y al contrario tendremos fruto. Y además nos hará estar firmes, esperando lo que el Señor tiene para nosotros, sabiendo que no caemos y si caemos podemos estar con el Señor y levantarnos, porque nuestra esperanza está en que un día el Señor Jesús vendrá por nosotros, o porque muramos, o porque nos lleve. Entonces vamos a revisar esta parte de aquí nuevamente para entender lo que es la nueva vida. ¿Qué es lo que Pedro establece para nosotros? ¿Cuál es nuestro trabajo como creyentes? Nuestro trabajo como creyentes y en segunda de Pedro es absolutamente casi que taxativo. Necesitamos crecer en la gracia, o sea, en lo que nos ha sido dado y en el conocimiento del Señor Jesús Cristo, porque nosotros necesitamos no caer, no caer. Y no hay manera de hacerlo si nosotros no crecemos. ¿Qué es lo que el Señor eh, ha hecho por nosotros? ¿Dónde está lo que el Señor ha hecho por nosotros? Nos ha dado unas promesas seguras y preciosas. Nos ha bendecido con la comunión de estar con Él todo el tiempo y de usar su poder, el poder del Espíritu Santo. Nos ha dado la posibilidad de vivir piadosamente, vivir para Dios, y siempre podremos contar con el hecho de que Dios nos ha regalado su gracia y su paz. No importa las situaciones que vivamos, todo eso Dios nos lo ha regalado. Eso es lo que nosotros sabemos que tenemos. Básicamente, cuando Dios quitó el pecado, estableció una nueva relación con nosotros que tiene todos estos ingredientes en un regalo que Dios nos dio. A ese regalo, Pedro lo llamó la fe cristiana que hemos recibido. No la teníamos, no la aprendimos, no la cogimos, no, esa fe nos fue dada, nos fue regalada. El día que el Señor Jesús envió a su Santo Espíritu para que estuviera en nosotros,
Todas esas cosas nos fueron regaladas. Ese es el regalo de Dios. Ahora bien, ese regalo de Dios ha hecho que nosotros tengamos una vida muy diferente a la vida que nosotros antes teníamos. Y yo lo llamo a eso la vida resucitada. En la vida resucitada hay que trabajar para que esa vida sea una vida realmente próspera, que tenga fruto. En esa vida resucitada no está ahí para que nos quedemos quietos, sino para que crezcamos. Por favor, miren lo que estudiamos ya hace un tiempo en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. ¿Alguien puede leerlo? Primera de Pedro 1 versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que todas las cosas nos han sido dadas porque Él tiene su gloria y su excelencia, y ya lo vimos, de su excelencia salió esa nueva vida, eso que nosotros recibimos, pero todo debe converger a que nosotros glorifiquemos a Dios. De manera que la gloria la merece aquel que nos dio la posibilidad de vivir totalmente diferente, una vida resucitada. Por eso el Señor Jesús a nosotros nos ha bendecido con: le voy a regalar el Espíritu Santo. Cuando yo me haya ido, lo enviaré de mi Padre. Así que necesitamos volver otra vez como a revisar lo que significa esta vida resucitada y que además nos sacó de esa horror que teníamos de vida. La fe cristiana nos fue dada del Padre, pero nosotros debemos añadir virtud, doctrina, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, y el amor de Dios es el, la cereza del postre. Cada una de esas cosas está referenciada en versículos que les he colocado ahí. Entonces, ¿alguien quiere leer Primera de Pedro 1:15? Que no sea Maribel. Primera de Pedro 1:15. No, pero no todos al tiempo porque no vamos a poder entender. Uno solo. Gracias. Ya te lo leo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en Ok. Seamos santos porque aquel que nos llamó es santo, y seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Eso es lo que dice, ¿cierto? Que no sé quién, manera de vivir. perdón, ¿quién estaba leyendo, Dora? Ujú, Pati, Pastor Pati. Ah, Pati, es que a Pati no se le escucha bien. Es que tiene problemas con el internet allá donde está. Ok, ¿qué es lo que quería que viéramos? De pronto sería bueno, yo puedo hacer también otra cosa. Primero de Pedro 1:15, ¿cierto? No la tenía iba a traer mi Biblia, pero no importa. Primera de Pedro 1:15. Eso es lo chévere de esto. Sino como aquel que nos llamó es santo, seamos también nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Eso es ni más ni menos que la palabra virtud que hemos leído acá, ¿cierto? La virtud es ser santos, o sea, vivir en la excelencia que Dios nos ha mostrado.
Miremos doctrina, Juan 5:39. Está en la pantalla. Juan 5:39. ¿Quién quiere leer? Pastor, con su permiso, Hágale. dice el Señor en su palabra. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lee un poquito más allá, el 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Cómo les parece? Dios dice que no es solamente el hecho de añadir la santidad para nuestra vida, sino que además la forma de tener una vida diferente, la forma de tener esta vida resucitada es a través de las escrituras, de escudriñar las escrituras. No dice leerlas solamente, no, hay que adquirir un conocimiento y por eso hay que escudriñar las escrituras, porque sí, las escrituras dan testimonio de Jesús y Jesús es la vida eterna. Por eso hay que escudriñar. Ahora vamos al siguiente. Dominio propio. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Sí, Voy a colocarlo Claudita, en la Claudita, pantalla. estaba esperando que abrieras el micrófono. Creo que todos tienen problemas con su internet. Ya Dice, leo. habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Dominio propio. Primera de Pedro 1:22. Dice, es tú, tienes que obedecer, tienes que purificar tu vida obedeciendo a la verdad, no a lo que tú crees, no a las cosas, obedeciendo a la verdad. Y no puedes solo, sino mediante el Espíritu de Dios, porque muchísimo del amor que nosotros mostramos a los demás es fingido, no sale del corazón. Por lo tanto, lo importante es que nosotros tengamos la posibilidad de tomar la decisión de vivir según el Señor. Vamos a la siguiente, paciencia. Esta es la misma palabra de agachar la cabeza, de humildad. Paciencia, Juan 3:30, es una de los versículos más chiquitos. Esos versículos chiquitos son tremendos. ¿Quién más quiere leer? Yo y el Padre somos. No, no. Juan 3:30. Es Hola. necesario, Ajá. aló,
Sí, sí, Es sí, dale. necesario, es necesario que Él crezca, pero yo mengué. Mengué, mengué. Pero que Amén. yo mengué. Perdón. Esa palabra tú no de pronto nunca la has usado, pero menguar significa disminuir. Es, es necesario que él crezca para que yo mengüe. La persona que está hablando aquí es Juan el Bautista. Cuando los judíos o los rabinos, etcétera, etcétera, le preguntaron que si él era el Mesías, y él le dice, no, 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 yo no soy el Mesías, pero va a venir y es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Esa palabra significa agacha la cabeza, agacha la cabeza. Eso es lo que significa esa palabra paciencia. La paciencia es poder agachar la cabeza y dejar que otro sea la persona que tome las decisiones. Eso es necesario en nosotros con el Espíritu Santo. La siguiente es piedad. Quiero que por favor vayan a Juan capítulo 8, Juan 8, 28 y 29. ¿Quién lee ahora? Les dijo pues Jesús, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, ¿ustedes saben qué significa ese levantado al Hijo del Hombre? Creo que Pues hace sí, alusión a la serpiente en el del desierto cuando Moisés elevó la serpiente para sanación del pueblo. Sí, pero él dice, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, cuando lo hayan crucificado. cuando me hayan crucificado, entonces conocerán que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esa palabra piedad es vivir conforme a como Dios quiere que nosotros vivamos, enfocados en Él y no conforme a como nosotros vivimos, enfocados en nosotros. Vamos al siguiente. Afecto fraternal. Creo que este lo conocen muchos. Primera de Juan 4:20. ¿Quién lo ¿Me lee? escuchan? ¿Me están Sí, escuchando? sí. Bueno, lo leo. Nuestro Señor Padre adorado que en este monte y ustedes No, 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 dicen no, que, no. No, ¿cuál no, es? él sí. Es primera de Juan, la primera carta, no el Evangelio, sino la primera carta de Juan. Primera de Juan 5:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, 5:4. aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Wow. El afecto fraternal es algo que se demuestra sin aborrecer al otro. Porque yo no puedo decir que amo a Dios, o sea, el primer requisito para poder decir yo que yo amo a Dios es que yo ame a los hermanos. No que los critique, no que los juzgue, no que yo sea el mejor. No, el primer requisito es que yo ame a mis hermanos sin aborrecerlos. Al contrario, si hay necesidad de entender aún incluso su propia maldad, hay que recordar que nosotros somos igualmente malos y igualmente destructivos.
Y por último, vamos a Juan, capítulo 13, versículo 34, como para que nadie diga que no. Ahora sí, él sí. Juan 13, 34. Él sí, por favor. 34. Sí, por favor. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. Muy bien. Quiero que vean, por favor, en la pantalla. Améis, que se amen, y quiero que vean el verbo. Este no es el verbo filos o fileos. Este es el verbo ágape. Que se amen los unos a los otros. Ahora, como yo los he amado, otra vez, ágape. Como yo los he amado, améis, ámense, ágape. Este el mandamiento para el creyente y la última o la cereza del pastel es el hecho de que todos nosotros necesitamos aprender a amar como Jesús nos amó a nosotros. No hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por los demás. Y todas estas cosas que están aquí referenciadas, virtud, doctrina, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, están cimentadas en lo que Dios nos ha dado, que es lo que nosotros llamamos la fe cristiana, de la que ya hablamos. Ok, vamos a hacer un pequeño recuento de cada una de las cosas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un recuento de cada una de las cosas. Virtud es un compromiso, mi compromiso, a vivir para alcanzar la excelencia de Dios. Wow. Es mi compromiso diario de vivir para alcanzar la excelencia, no la bondad, no el bien, no el ser bueno, no soy mejor que los demás, no, es buscar la excelencia de Dios. Si te quieres comparar a alguien o con alguien, compárate con el Señor Jesús. Eso es lo que dice más o menos. Esa es la virtud que nosotros debemos añadir. Es la plena convicción que tiene del poder que tiene el Espíritu Santo para obrar en nuestra vida. Si tú realmente recibiste al Señor, si tú realmente entendiste que Jesús es el Señor de tu vida, recibiste el Espíritu Santo. Y si tienes el Espíritu Santo, hay una cosa que es clara para nosotros. En nosotros habitan dos personas, mi yo o yo y el Espíritu Santo. El espíritu de Lucho y el Espíritu Santo. El espíritu de Elsie y el Espíritu Santo. El espíritu de Carlos y el Espíritu Santo. El espíritu de Patti y el Espíritu Santo. El espíritu de Claudia y el Espíritu Santo. Son dos personas que moran. Yo debo tener la plena convicción de que para que yo pueda vivir la vida como Jesús, necesito que el Espíritu Santo me indique cómo hacerlo. Y no puedo hacerlo solamente con su guía. Necesito también su poder para hacerlo. Así que, ¿cómo crezco yo en la virtud que debo añadir a la fe? Es cuando yo tengo la plena convicción de que el Espíritu puede obrar en mí para hacerme como a Dios, como el Señor. ¿Ok? ¿Estamos todos claros en la palabra virtud? Es un compromiso diario. Yo quiero, me levanto y digo, yo quiero hoy crecer un poco más a la estatura de Cristo.
Quiero ser como el Señor. Compromiso. Pero además es un compromiso para entender, y no lo puedo hacer solo, solamente con el Espíritu de Dios. ¿Ok? A esa virtud que hay que agregarle conocimiento. Yo necesito acercarme todos los días con un corazón dispuesto a escudriñar, escuchen bien la palabra, escudriñar la palabra de Dios para aplicarla a mi vida. No basta con el hecho de que yo sepa que el Espíritu Santo está en mí. Y no basta con que yo sepa que Él me guía. Y no basta con que yo sepa que Él tiene el poder. El Espíritu Santo, muy seguro, me va a hablar a través de la palabra de Dios. No, es que a mí el Espíritu me dijo, cuidado, cuidado, porque acuérdense que tenemos otra persona viviendo con nosotros que es engañosa. Es más, dice la palabra que es perversa. Así que aún incluso a nosotros mismos nos puede engañar. Y quiero recordar que nosotros hemos vivido hasta el día que dijimos al Señor que fuera el Señor de nuestra vida, hemos vivido engañados por nuestro propio corazón durante toda nuestra vida y hemos tenido una vida vana porque nuestro corazón, nuestro ego nos ha engañado haciéndonos pensar que somos Dios. Así que debemos tener mucho cuidado cuando uno dice, el Espíritu Santo me ha dicho, ¿a dónde? No, no, me lo ha dicho en la cabeza, he sentido, puede que sí, puede que no. Pero de una cosa sí podemos estar seguros. Si lo leíste en la palabra de Dios y Dios te lo mostró a través del Espíritu, entonces eso sí es. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Es imposible. Es ontológicamente imposible. Por lo tanto, lo que necesitamos hacer es acercarnos a la Biblia todos los benditos días para escudriñarla. No importa si es una palabra o una frase, no importa si es un versículo completo o un pasaje, no importa. Todos los benditos días necesitamos conocer más a nuestro Señor si queremos vivir como Él es. No es solamente el hecho de saber que el Espíritu Santo está, es que hay que nosotros entender lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros aprendamos del Señor Jesús para ser como el Señor Jesús. ¿Cómo vamos ahí? Segundo, añadir. ¿Cómo vamos ahí? Se nos va al Excelente. Yo tercero. vengo, como estoy escuchando, o sea, entre tarde, pero chévere. Ok, vamos al dominio propio. Cuando uno ya sabe quién es el que tiene el poder, cuando uno ya sabe que puede contar con él y cuando uno aprende, no importa cuánto, uno aprende cada día más del Señor, entonces a través de eso aprende a gobernar su propio espíritu y su propia mente para que solamente obedezca a los preceptos que aprendió en la palabra de Dios. Este es súper importante. El dominio propio es tener autoridad sobre uno mismo. Wow, esto es tremendo. Porque eso significa que una persona, el ser espiritual nuestro, puede decirle a nuestra mente que debe someterse a Dios. Y puede decirle a nuestros sentimientos que puede someterse a Dios, a nuestro intelecto y a todo lo que somos como personas. No importa lo que hayan sido las tradiciones, ni la cultura, ni absolutamente nada de lo que uno aprendió, uno puede, uno puede con este eh, eh, regalo de Dios
en nosotros del Espíritu Santo, uno puede tener dominio propio, hacer que nuestra mente deje de pensar como pensaba antes y que nuestros sentimientos no nos gobiernen como nos gobernaban antes y que todo lo que es la intelectualidad y todo lo que tenga que ver no nos gobierne, sino estamos sometidos, realmente sometidos a lo que el Señor nos enseña. Porque ¿cómo puedo vivir como el Señor si no me someto a hacer lo que Él hacía? Recuerden, el Señor nos llamó a ser sus discípulos, es sus seguidores. Uno no hace lo que no le corresponde. El dominio propio es poder gobernarnos a nosotros mismos basados en un nuevo conocimiento. Somos de Dios. ¿Ok? ¿Vamos? ¿Vamos bien? Bueno, seguimos. Después del dominio propio, tenemos la paciencia. La palabra es la misma palabra que el Señor usó y que en todas partes aparece como humildad. En muchas partes aparece como humildad. La paciencia es tener la humildad suficiente para poner nuestro ego bajo la dirección y el control del Espíritu Santo que nos fue dado. Ok, no es solamente conocer y no es solamente saber que tenemos ahora autoridad sobre nuestra mente, sobre nuestras emociones, sobre quienes somos como personas. Es que esto no se logra si nosotros no agachamos la cabeza, si nosotros no menguamos para que sea el Espíritu el que crezca en nosotros, si no le damos el lugar que el Espíritu Santo merece en nuestras vidas. La paciencia es esa posibilidad que ahora tenemos de escuchar a Dios y decir, hágase tu voluntad. Eso significa la palabra paciencia. ¿Por qué cada vez que hay una prueba nosotros somos incrementados en paciencia? Porque la prueba nos obliga a acudir al Espíritu Santo y decirle, no puedo más, ayúdame. Y por lo tanto, poco a poco aprendemos más a depender de su poder y menos de nuestra propia fortaleza, que realmente no es nada cuando estamos delante de las pruebas. Eso es algo que debemos aprender. Bajar la cabeza delante del Espíritu Santo. No esperemos a estar en la mitad de la prueba, no esperemos a estar en el final de la prueba cuando ya decimos no podemos más. No, desde el principio de la prueba podemos decirle al Espíritu, mira, lo que viene es algo tan difícil que yo sé que no voy a poder solo, así que ayúdame. O, mira, lo que viene es tan fácil que yo sé que muy, pero muy probablemente me van a desviar de lo fácil que es, me van a desviar hacia mi propio ego, pensando como que no te necesito a ti para resolver las cosas. No, en lo fácil y en lo difícil quiero que tú seas el que guíe mi vida y controles mi corazón. Esa es la paciencia de un cristiano. En eso hay que trabajar. Piedad. La palabra piedad es eusebes. Esta palabra es una palabra interesante. Es una palabra que se usa para decir yo quiero, yo soy alguien con una devoción, pero una devoción total a mi Dios. Me debo a mi Dios.
he puesto mis votos, el voto de mi vida lo he puesto en las manos de Dios. Eso es la piedad. Es la búsqueda constante de la voluntad de Dios, de manera que enfocamos nuestro vivir en las maneras, en las formas en las cuales el Señor Jesús siempre buscó agradar al Padre. Piedad, cuando yo miro a los demás, cuando yo miro las cosas que pasan, cuando yo miro, la piedad se demuestra porque yo primero estoy mirando hacia mi Dios. Estoy buscando qué es lo que tú quieres que yo haga. La cruz fue la voluntad de mi Padre. Voy a hacer la voluntad de mi Padre. El hecho de que pasamos por pruebas es porque cumplimos la voluntad de nuestro Padre. ¿Es fácil? No. Por eso hay que estar bajo el Espíritu Santo, por eso hay que orar y tener la tranquilidad y la paciencia, por eso hay que estar nosotros conociendo al Señor Jesús, para entender su forma, la manera en que Él actuaba para agradar a su Padre. Es lo que tenemos que hacer nosotros, solo que ahora agradamos al Señor Jesús, que es como agradar al Padre o al Hijo, porque todos son Dios. Esa es la piedad. Estas cosas son total y absolutamente internas. Son total y absolutamente internas. Nosotros tenemos que aprender definitivamente, pero así, definitivamente, tenemos que aprender a trabajar fuertemente en yo quiero ser santo. Yo quiero ser santo. Yo quiero aprender a ser santo. Yo quiero tener esa fortaleza para decirle a mi cuerpo, no se hace como el Espíritu Santo dice. Agacho la cabeza y digo, yo quiero agradar a mi Padre en los cielos. Cuando esa conjunción de cosas son una realidad en mi vida y ya las agregué, las añadí y empiezo a crecer en ellas, entonces llega el punto de cómo se demuestra. Y pasamos de la fe, de la piedad, perdón, al afecto fraternal. Todas las cosas anteriores hay que ponerlas en práctica con nuestro prójimo, con nuestra familia, con nuestra iglesia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros. ¿Por qué? Porque es la manera en que el amor de Dios se manifiesta a los que creen y a los que no creen sobre todo. ¿Cuál fue el mandamiento? Yo les doy un mandamiento. En la última cena, el Señor establece su mandamiento para nosotros. Les establezco este mandamiento. Ámense los unos a los otros, no como a ustedes les parece, sino como yo los he amado. Y en el mismo contexto de la misma cena dice, porque nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus hermanos. Afecto fraternal es una decisión que se practica todo el tiempo de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es tener a las demás personas como superiores a uno mismo para servirlas. Porque al servir a las demás personas, nosotros podemos tener la absoluta seguridad de que las personas en nosotros ven al Espíritu Santo obrar. Todos se hablan del fruto del Espíritu, pero la manera en que el fruto se ve
es cuando nosotros actuamos en este amor fraternal. Y escúcheme bien, la palabra para afecto fraternal no es ágape, es fileos. Es ese amor que tenemos todas las personas para con aquellos que nos importan. Ah, no hay mayor amor que el de la mamá. No, 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 ese es un fileos. No hay mayor amor que el de los hermanos, ese es un fileos. Pero el amor que se sacrifica hasta el punto de dar la vida por el otro sin tener la necesidad, y por eso es que nadie más puede hacerlo, sino Jesús, sin que haya mediado la necesidad o que haya mediado el hecho de que esa persona no está capacitada para hacerlo. Ese amor ágape es el amor que el afecto fraternal demuestra en la práctica. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren ágape los unos con los otros. Reconocerán, es así como nos reconocerán. Cuando nosotros llevemos del fileos de Pedro al agapao del mismo Pedro, cuando el Señor Jesús le dijo, llegó el final de tu vida. Todos nosotros necesitamos añadir a lo que nos fue dado virtud, a la virtud, la doctrina, la palabra de Dios, a la palabra el dominio propio, la paciencia, la piedad y practicar el amor fraternal que nos va a llevar a estar completamente en comunión con el amor de Dios. Eso es lo que enseña Pedro con respecto a una vida resucitada. Pero eso es exactamente lo que significa crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesús. Espero que todos hayamos aprendido un poco más sobre cuál es nuestro trabajo como creyentes. Quiero decirles algo, no, si nosotros añadimos cosa por cosa, nos daremos cuenta que el estar afincados sobre la roca, afincados sobre Dios mismo, nos va a dar la posibilidad de vivir tal cual como Dios nos dice que vivió el Señor Jesús. El hecho más increíble de la historia no fue la resurrección de Lázaro que hizo el Señor, es el hecho de que Él resucitó y está sentado a la derecha del Padre, lo cual significa que tiene todo el poder para que nosotros podamos vivir esto que Pedro nos está diciendo. Saquemos excusas. Podemos hacerlo porque Dios tiene el poder. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.